Ayer decía Mercedes Gamero que lo más importante es tener un guión, efectivamente. Pero en estos tiempos de prisa, demasiado dinámicos, donde las plataformas tienen tanto trabajo, qué importante es poder contar tu historia en 2 frases o en una frase. Eso es lo que comúnmente sabéis que se llama el logline, ¿vale? Y el logline es algo que todo el mundo conoce, que todo el mundo piensa que lo sabe hacer, que todo el mundo lo da un poquito como por sentado y sobre todo está un poquito menospreciado en algunas industrias audiovisuales como la nuestra. En Estados Unidos es una herramienta fundamental, absolutamente fundamental, y se ha convertido en casi un arte, ¿vale? El arte de la condensación, el arte de poder contar tu historia en 30 segundos, ¿vale? Entonces, supongo, ¿cuánta gente tiene aquí una historia, un proyecto, una historia, que puede ser un proyecto que vayáis a contar el jueves del viernes o no, o puede ser un proyecto no seleccionado? ¿Cuántos tenéis de aquí una historia desarrollada o por desarrollar? No seáis tímidos, levantad la mano, que supongo que todo el mundo, ¿vale? Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguien quiere contarme su logline? Bien, empezamos bien. Porque esto suele pasar, ¿eh? ¿Alguien quiere contarme su logline? Nadie. ¿Por qué? Quizá no estáis seguros de vuestro logline, ¿vale? Hay que romper un poquito el hielo. Voy a volver a repetir. ¿Alguien quiere contar el logline? Bueno, pues si no os importa, voy a hacer como algunos trucos de magia, que al azar voy a buscar a alguien, ¿vale? Por ejemplo, ¿tu caso? ¿Quieres contarnos el logline de tu historia? Bueno, ¿lo intentamos? ¿Sí? Vale, ¿micrófono tenéis? ¿Eh? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Venga, elige tú, te van a dar el micrófono. Yo no lo tengo desarrollado. Vale, pues atrás, atrás. Bueno, lo que vamos a hacer es escuchar. ¿Tu nombre es? Salvador. Vale, Salvador, vamos a ver. Esto, que parece un atraco a mano armada, pues puede pasar. No, pero es que puede pasar, Sí. porque vas a un festival y de repente te encuentras con un productor y te dice, ¿tienes una historia? Vosotros sabéis esa tan conocida argumento del ascensor, ¿no? ¿Qué pasaría si entras en un ascensor, ¿vale? Y vas de la planta 0 a la planta 5 y está Spielberg en el ascensor contigo y le tienes que contar tu historia en 30 segundos. Entonces, esto suele pasar. Si nosotros no tenemos preparado nuestro logline, si no sabemos contar nuestro logline, tenemos un problema, ¿vale? Cuéntanos de qué va tu historia. Bueno, pues mi historia son 3 mujeres que sufren apuros económicos y patéticamente forman una banda para atracar comercios en la ciudad de Alicante y sobrevivir el día a día con esos atracos. Es comedia. Vale, muchas gracias, Salvador. Gracias por darnos ese logline. Sí, para que no se acople, no tener siempre los dos micros puestos. Bueno, Salvador nos ha dado un logline, muy bien. Nos ha explicado su película en unos segundos, ¿vale? Evidentemente ahora todo el mundo que tenéis una historia en la cabeza, o que tenéis una historia desarrollada, estáis pensando ya en vuestro logline. Sí que os voy a pedir, por favor, que lo hagáis. Es decir, si tenéis papel y lápiz a mano, cogedlo, abrir la libretita, coger un papel, coger un boli, porque nos vamos a poner a trabajar, ¿vale? No vengo solamente a contar, sino vamos a trabajar. Y no vengo a contar una realidad ni a dar una premisa absoluta. Vengo a poner en práctica casi una ecuación matemática, por así decirlo. Bueno, le doy mucha importancia al logline por una serie de situaciones que quiero explicaros ahora. Lo primero que quiero es que veamos esto. Neo significa nuevo y lítico, I-T-I-C-O, significa de piedra. Bien, volvamos a este túmulo etrusco cerca de Tarquinia. Está formado por un corredor central y 3 cámaras o celas funerarias. Es lícito apoderarse de sus contenidos. No confundáis eso con robar. En todo caso, es retirar el contenido del túmulo. Este lugar también nos muestra uno de los grandes peligros de la arqueología, no en cuanto a integridad física, aunque eso ocurra algunas veces. No, estoy hablando de folclore.
En este caso, la tradición local decía que allí estaba enterrada un arca de oro. Esto justifica los agujeros cavados por todo el túmulo y las tan deficientes condiciones de conservación. No obstante, la cámara 3 quedó sin tocar, y esta cámara y los artículos fúnebres encontrados en otra, en la zona, dieron razón para fechar este hallazgo como hemos hecho. ¿Alguna pregunta? Muy bien, eso es todo por hoy. Lo paro ahí, luego vamos a seguir viendo esta escena, porque vamos a ir trabajando sobre espacios concretos. Vamos a ver esto. No voy a poner mucho vídeo, pero vamos a trabajar sobre dos ejemplos. Vale. He utilizado estos dos ejemplos, son muy paradigmáticos, son universales, películas que conoce todo el mundo, pero podríamos trasladarlo a cualquier película, a cualquier historia que se haya escrito, desarrollado, serie, fábula, cuento literario, novela, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos parece algo fácil, lo que nos parece algo básico, lo que nos parece algo, por así decirlo, de perogrullo, lo vamos a convertir en algo un poquito complejo, ¿vale? Vamos a profundizar, vamos a ver, nos vamos a meter en narrativa pura, en técnica pura, para luego volver a salir a la superficie. Bueno, vamos a ver, lo primero, no voy a estar continuamente preguntando, pero si la definición de drama, lo que llamamos un drama no de llorar, sino drama en el sentido dramático de la obra narrativa. Se comenta que el drama es una mezcla de anticipación e incertidumbre. Quedaros con estas dos palabras que son esenciales para construir una buena historia y por ende un buen logline. Fijaros qué dos palabras se utilizo aquí, ¿vale? Mezcla, con lo cual ya vamos a hacer una unión. Siempre, cada paso que vayamos dando hoy y mañana, ir pensando en vuestra historia, ir cogiendo todos estos conceptos y pensar, ¿lo tiene mi película? ¿Lo tiene mi guión? ¿Lo tiene mi historia? ¿Lo tiene mi proyecto? Es una mezcla de anticipación e incertidumbre, ¿vale? Lo vamos a ir viendo en los ejemplos que os he dicho ahí. Bueno, esta es una muy interesante, por así decirlo, premisa por la que empezar, ¿vale? Tenemos que anticipar algo. Luego hablaremos de los grandes errores que cometemos tanto a la hora de desarrollar proyectos como de que vemos nosotros cuando los recibimos, ¿vale? Nos hemos llegado a leer 122 proyectos este año que han llegado aquí, más los que llegan a la productora, etcétera, etcétera. Y hay una serie de errores comunes muy importantes que tendré la ocasión de compartir con vosotros y con los que nos están viendo por vía online. Tenemos que anticipar. Si no anticipamos algo, no vamos a crear expectación. Por lo tanto, ¿cuántas veces escuchamos un logline que no anticipa nada? Muchísimas más de las que vosotros podáis imaginar o de las que podamos imaginar todos los que estamos aquí. ¿Tu historia anticipa algo cuando la cuentas? ¿Tu logline anticipa algo? ¿Produces un enganche que quien está al otro lado, que tiene que escuchar a lo mejor 1000 loglines más, el tuyo es el 1001, y solo se puede producir y escoger uno entre todos? ¿Tu historia anticipa algo? ¿Lo cuentas de una manera que anticipe algo? Y además, por ende, crees una incertidumbre. Y la incertidumbre es todo aquello que puede pasar, pero que no sabes si va a pasar. Hay loglines que no cuentan nada, y ahora veremos por qué. Hay loglines que lo cuentan todo, pero un buen logline tiene que tener estas dos premisas muy bien claras. Esto es muy genérico, luego vamos a ver cómo se construye un logline, que eso ya os digo que es una ecuación casi matemática.
Una mezcla, anticipación e incertidumbre. Tu historia da incertidumbre. Ahora, cuando la cuentas, propones saber más. Bueno, aquí hay uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de nosotros como autores, como desarrolladores, como escritores, como creadores. ¿Cuántas veces tenemos una idea? Pero muchas veces no tenemos una historia. Y confundimos tener una idea con tener una historia. Y esto es extremadamente común. Muy común. Muy común. De todos los proyectos que han llegado este año y que hemos leído, es por así decirlo, lo más evidente que se ha visto en general. Buenas ideas, escondidas en buenos dosieres, sin historias desarrolladas ni historias que contar. ¿Cuántas veces tenemos una buena premisa, pero no hay una historia? Vamos a ver ahora en qué consiste. Vamos a ver, cosas que tenemos que tener sí o sí. Evidentemente, lo que estáis viendo en la pantalla diréis, ah, claro, pero si esto ya lo sé. Bueno, qué curioso, porque ya lo sabemos, pero qué difícil es ponerlo sobre un papel. Y qué difícil es contarlo. Mirad, tu historia tiene que tener, esto siempre lo voy a meter en la parte logline, un logline. Por lo tanto, hay un buen logline si tenemos una buena idea. Si tenemos una buena idea, podemos desarrollar una historia. Si tenemos una historia, haremos un buen logline. Lo primero, un personaje definido, un héroe, un protagonista definido. Bueno, qué sorprendente es que muchos de los pitch de venta que se hacen a nivel profesional o no profesional siguen sin tener un protagonista definido. Protagonistas indefinidos, mezclados entre ellos. No terminamos de saber quién es el que tiene la carga de la acción, a quién le ocurre, es un sujeto pasivo o activo, ¿vale? Y a dónde tiene que ir. Y esto, que seguramente lo habréis leído y lo habréis visto muchas veces, sigue siendo el mayor error que concebimos todos a la hora de crear y desarrollar historias. Todos. Todos tenemos... Son X personas que hacen no sé qué. Mario conoce a María. Ya, pero lo importante es que hay que detectar al protagonista. Porque ahora veréis como si no detecto al protagonista no puedo hacer el logline. Y por eso hay muchos logline que son erróneos, porque no han detectado correctamente al protagonista. La meta aspiracional. ¿Qué tiene que conseguir? Logline. Unos amigos en la crisis de los 30 compran una furgoneta para hacer un viaje que les cambiará la vida. Eso no es nada. Eso es una idea. No es una historia. No es un logline. Porque no sé a dónde van. Esto es uno de los ejemplos más recurrentes de logline que tenemos. Y pasarán muchas cosas. Y se enfrentarán a sorprendentes aventuras. Eso no vale de nada. Estoy hablando siempre desde mi perspectiva, ¿eh? Necesito que me digas que una persona tiene que ir a un sitio. ¿Por qué tiene que ir a ese sitio? Por esto. Y ahora veremos lo importante que es esta ecuación. Debe tener una clara meta aspiracional y qué es lo que está tratando de lograr, ¿vale? Bien, debe existir un desafío, ¿vale? Vamos a ver, si yo tengo que ir de aquí a allí, ¿quién me lo impide? ¿O qué me lo impide? Y una pregunta muy importante, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pierdo yo como protagonista si no completo la historia? Cuanto más pierda, cuanto más fracase, más importante va a ser mi misión y mi objetivo. Pensad siempre en el espectador, que es... Decía Hitchcock que el cine son 400 butacas que llenar. Hoy en día se llama suscriptores. Esas butacas se llaman suscriptores. Y al final pasa mucho, me lo cuentan, y a mí me ocurre también, muchos círculos de amigos y de amigas te dicen, joder, es que me meto en una plataforma y he quitado 7 películas porque no me han enganchado los primeros 5 minutos. ¿Vale? Bien. Vamos allá. ¿Qué deben hacer para tener éxito? Pues es una solución a un problema. ¿Cuántas veces encontramos un logline que dices, ¿pero qué es lo que tiene que hacer? Es que es la película. Es que es la película. La película es lo que tiene que hacer para llegar allí. Esos son, de los 120 minutos, esos son los 90. ¿Vale?
Esto lo podemos aplicar perfectamente a una serie de 480 capítulos. Se puede hacer un logline de 2 líneas de una serie de 500 capítulos. Y luego, ¿qué está en juego si tiene éxito o fracasa? Que ya os lo he comentado, la he metido también aquí, ¿vale? Fijaros, son 5 preguntas muy concretas que deberíamos hacernos siempre antes de decir tengo una historia. Si yo puedo contestar correctamente, a estas 5 preguntas, es posible que tenga los ingredientes encima de la mesa para cocinar un plato. Luego hay que cocinarlo, que ya esa es otra historia, ¿vale? Curiosamente, nos encontramos una gran cantidad de proyectos, no digo solamente de los que vienen aquí en absoluto, sino en general, nosotros también cometemos esos errores muchas veces, que después de 2 años trabajando con tu historia, después de 200 páginas o de una Biblia, te hacen estas preguntas y dices, ¿eh? Entonces hay un problema importante. Tema, premisa, texto, historia, subtexto, mensaje, espacio, contexto. Yo lo que suelo trabajar cuando me enfrento a cuando encuentro una idea, una premisa y una premisa ya no es esto, es el chispazo, ya te pones a trabajar en todo esto. Bueno, vamos a ver, ¿tienes un tema? Ya sabéis que los temas están catalogados según, bueno, los griegos lo inventaron todo, ¿vale? Luego hay temas fuera de la mitología griega. Lo vamos a llamar la premisa. ¿Tienes una premisa? ¿Tienes una buena premisa? Recuerdo, había una... Me he acordado ahora, no es por nada. Había una película que se llama Villaviciosa de Abajo, creo, algo así. No recuerdo, era una película española, una comedia, que era muy curioso porque el pitch, la premisa, era que en un pueblecito toca la lotería. Ahí no hay historia. Eso es un suceso. Fijaros. Pero es que toca, el 10º que toca, lo llevan solo los hombres del pueblo. ¿Por qué? Porque es que es el 10º que se vendía en el prostíbulo del pueblo. ¿Cómo cobrar un premio sin que se enteren todas las mujeres del pueblo? Ahí estábamos construyendo la premisa, historia, mensaje y el contexto. Era una idea que desarrollaba unos protagonistas que tenían un problema y tenían que evitarlo, tenían un conflicto para llegar a una solución. El tema y la premisa, ¿vale? La premisa luego nos tiene que trasladar al texto. El texto es lo que llamamos la historia, lo que se ve. Un logline es el texto, porque luego está el subtexto, que es el mensaje. Tu historia va de algo y luego tienes un mensaje. Es bueno que nuestras historias, nuestros logline, nuestros pitch, también dejen entrever el mensaje de la película. El mensaje no se cuenta, pero está allí, subyace, está en el subtexto, ¿vale? Y para crear el mensaje y la historia y la premisa, lo arropamos en un contexto, que es en un espacio. Lo que hemos estado viendo de Indiana Jones, los primeros segundos de esa escena, ¿vale?, es un contexto, porque nos están contando quién es nuestro protagonista, cuál es su característica. Fijaros que en unos segundos de película hemos visto quién es el prota, dónde trabaja, cuál es su estilo de vestir, cómo se expresa, cómo es su forma de dialogar, el idiolecto, cuál es su estatus social, académico y posiblemente económico. Sabemos que es un profesor universitario de arqueología de los años 40, ¿vale? Finales de los 30, primeros de los 40, ¿vale? ¿Cuál es la relación que tiene con las personas a las que da clase? Despierta deseos, despierta pasiones, despierta admiración, ¿vale? Tiene una gran sabiduría sobre lo que hace. Solo unos segundos, que ni siquiera hay descritos en el guión, solamente hay un diálogo. Bien, entonces, premisa, historia, mensaje y contexto. Mirad qué cosa más curiosa. Aquí hay una historia, ¿vale? Ahora vamos a pasar a lo que es una historia y la trama. Una historia es una sucesión, es una concatenación de sucesos y acontecimientos. Pero hay veces que una historia no tiene una trama. Y nosotros, para poder meternos a escribir una película, necesitamos tener una trama, porque si no tenemos una trama, no podemos contar la historia. Y ahora vamos a ver lo que significa. Ahora ya me meto
en la parte a la que quería llegar. Porque todo esto está en los libros. Ahora ya vamos a entrar en la parte más de experiencia. El rey murió y luego murió la reina. Al rey le pasó una cosa y luego le pasó a la reina. Eso es una historia, pero no es una trama. El rey murió y luego la reina murió de dolor. Eso es una trama. Es muy sutil, pero ¿podéis ver la diferencia? A raíz de un suceso se provoca una explosión que nos lleva a que ocurra algo. Aquí no pasa eso, ¿vale? La historia es solo una serie de eventos uno tras otro en el orden que sucedieron. No hay casualidad entre los eventos, no impulsa a los personajes en la narrativa. Una trama es causal, ¿vale? Esta relación entre causa y efecto también conecta a los personajes con la trama. El incidente brota del carácter y una vez ocurrido, altera ese carácter. Las personas y los eventos están estrechamente conectados. Y aquí pongo una frase que me parece importante de compartir con vosotros, que es: el incidente altera el carácter. El incidente altera carácter. Lo que ocurre, el hecho explosivo que implosiona y que hace que tenga una trama, altera el carácter de todo lo que ocurre y de los personajes a los que les ocurre. Hay una cosa que se llama el curiosity gap, ¿vale? Que es cuando conseguimos hacer una brecha entre lo que sabemos y lo que queremos saber. ¿Os acordáis de el drama es la anticipación? ¿Vale? Anticipación, la mezcla de anticipación e incertidumbre. Lo que sabemos y lo que queremos saber. Qué importante es tener una materia, pero saber dosificarla a la hora de contarla. Generar curiosidad, expectativa, incertidumbre y anticipación. Y vuelvo otra vez a la misma premisa de antes. Anticipación e incertidumbre. Todo esto es la parte teórica que ahora la vamos a poner en práctica, ¿vale? Y voy a pasar, antes de entrar en el logline definitivamente, hay algo que sabemos todos, que lo hemos leído, que lo hemos estudiado, que nos lo han contado 1000 veces, que es conflicto, conflicto, conflicto y conflicto. El problema es que yo no puedo contar una historia si no tengo un conflicto. Sin conflicto no hay historia, esto ya lo sabemos todos, lo hemos escuchado 1.000.000 de veces, ¿vale? Pero claro, ¿qué ocurre? El conflicto es un problema que requiere una solución para llegar a un objetivo. Repito, una serie de personas compran una furgoneta y se dan una vuelta al mundo para descubrirse a sí mismos y encontrarán una serie de maravillosas aventuras. No hay conflicto. Ese es el gran problema que tenemos a la hora de contar en unos segundos nuestra historia. El objetivo vital puede ser consciente o inconsciente, pero la necesidad de alcanzarlo tiene que ser una importancia suprema. El fracaso tendrá repercusiones. Preguntaros esto. ¿Los protagonistas de vuestras historias, si fracasan, las repercusiones son importantes? Eso es una clave. Si mi protagonista fracasa, la repercusión es importante para él, para las personas de su entorno, para el contexto. ¿Se juega la vida a alguien? Si el policía no coge al ladrón, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si esa madre no puede conseguir encontrar dónde está su hija? ¿Qué pasa si el hermano no consigue salvar al compañero de trabajo? No lo sé. Son ejemplos hipergenéricos que estoy poniendo ahora. ¿Qué ocurre si fracasa mi protagonista? Pocas veces, a veces nos hemos preguntado eso, o nunca, ¿vale? ¿Es trascendental? Cuanto más grande sea el fracaso, tenemos más trama, ¿vale? Estoy hablando siempre la narrativa en todo su esplendor, porque siempre hay excepciones, hay películas que dicen, pues yo he visto una película que no pasa nada y se ha llevado la Palma de Oro en no sé dónde. Fantástico, ahí no voy a entrar. Eso ya, yo no estoy aquí haciendo postulados catedráticos. Lo que estoy diciendo es lo que se lleva aplicando desde hace miles de años. Importancia suprema del objetivo. Debe ser muy importante para que tú tengas algo que contar. Una fuerza antagonista externa. Bueno, muchas veces nos encontramos con historias donde no sabemos quién es, entre comillas, el malo. El malo no tiene que ser el Joker. El malo es todo aquello que te impide que tu protagonista alcance el objetivo supremo que marca tu historia. Si no tenemos un antagonista, no vamos a tener una historia.
en la que apoyarnos. Una fuerza antagonista interna, porque ahí está dividido, como veis, externa e interna. Lo que sucede ahí fuera tiene un reflejo dentro del personaje. No podemos hacer una película, serie, libro, novela, donde mi personaje arranca y acaba igual. También lo vemos, muchas veces. Vale, muy bien, me he leído 120 páginas, me he leído un capítulo de 60 minutos, me he leído una serie entera. Pero María es la misma cuando acaba que cuando arranca. Y esto generalmente nos puede plantear problemas de estructura y de ritmo y de tensión narrativa. La cadena de obstáculos y riesgos, que son los eventos, los personajes, las fuerzas opositoras que deben plantar a lo largo de la narración obstáculos para que esto no nos lleve a cabo. No podemos decir en un logline, todo esto lo resuelvo muy fácil. Y se van a enfrentar a un montón de problemas. Eso no es un logline. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la evolución del protagonista, lo vuelvo a repetir, ¿por qué tiene este objetivo? ¿A qué necesidad imperiosa responde? Estas son preguntas que es que nos las tenemos que responder para luego podernos meternos en materia. ¿Por qué tiene un objetivo tu protagonista o tus protagonistas? ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene? ¿Vale? ¿A qué necesidad imperiosa responde? ¿Por qué tiene ese objetivo? ¿Cuál es la fuerza antagonista que tiene nuestro protagonista en la historia? Por ejemplo, no nos la has contado, ¿vale? En este caso, van a atracar un banco. Muy bien. ¿Y qué pasa? Ahí está la película, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos y desafíos que conlleva enfrentarse al antagonista? ¿A qué obstáculos exteriores e interiores se enfrenta? ¿Duda el lector si saldrá victorioso? Esto es, acordaros lo de la incertidumbre, ¿no? Hazme dudar. Quiero saber más. Está la balanza equilibrada entre las dos fuerzas en todo momento hasta llegar al clímax y evoluciona el personaje en su interior al vencer a la fuerza antagonista. Bueno, fijaros, aquí pongo una fórmula de conflicto. El amor, el ego, el apego y la posesión. Cuanto mayor amor tengo por algo, cuanto más apego tiene el protagonista por algo, la posesión es más fuerte, el sentimiento de posesión. Por lo tanto, la pérdida o la ausencia o la destrucción de esto me lleva a la muerte, que la muerte es la ausencia del ego. ¿Cuántas películas tratan sobre un padre o una madre que secuestran a su hijo y está dispuesto a lo que sea con tal de recuperarlo? A lo que sea. Ese a lo que sea es la película. ¿Por qué? Porque es tan fuerte toda la parte primera de la ecuación que cuanto más apego o posesión tengo hacia algo, más miedo me da perderlo. Al final esto es una cuestión de ego. El ego es la existencia. Cualquiera de nuestros personajes existe. ¿Qué es lo que más tememos en esta vida? Perderla. La nuestra o lo de los seres más queridos. Eso es lo que más miedo nos puede dar. Y ahí es donde se producen grandes conflictos de película. Lo veremos ahora también en los ejemplos. Esto es interesante. ¿Dónde está tu personaje? Está aferrado a algo de tal manera que si lo pierde, no estoy hablando del tesoro, es que si pierde el tesoro, pues no estoy hablando solo de eso, hablo en genérico. Tu personaje está tan apegado a algo que si lo pierde se produce una destrucción de su entorno de vida, de su modo de vida, de su vida, de su patrimonio. Vale. Papel y lápiz. Que esto nos metemos en vereda. Vale. Me habías dicho, Salvador, tu logline. ¿Me puedes decir otra vez tu logline, por favor? Nos puedes. Sí. Tres mujeres con apuros económicos forman una banda de forma... No, da igual, no te... Sí, el proyecto ya está. Tres mujeres con apuros económicos forman una banda patética para atacar comercios. Tres mujeres con apuros económicos forman una patética banda para atracar comercios en Alicante. Tres mujeres con apuros económicos forman una patética banda. Patética banda, vale. Ahí ya has puesto una... Lo estoy diciendo de memoria, tendría que leerlo, pero... No hay que leerlo, no. Los loglines no hay que leerlos. Hay que desarrollarlos. Tres mujeres con apuros económicos
montan una patética banda para atracar bancos, comercios. Bien. ¿Y qué vemos ahí? ¿Y qué pasa? Cuéntame. Está bien, o sea, me has planteado un contexto. Claro, porque realmente no me acuerdo exactamente, literalmente lo que hicimos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu obra, Salvador? Pues un año aproximadamente. Un año. Pues Salvador, si en un año todavía no me puedes contar bien un logline. Tendría que leerlo. Claro, claro. No me acuerdo, es que no, exactamente. Nos pasa a todos, ¿eh? Especificaba un poco más, ¿no? Pero para hacerlo un poco más resumido, Sí. decía con problemas económicos y psicológicos, ¿vale? Y también decía pues que llegaban a su gran, a un punto, ¿cómo era? Hasta que tienen que decidir su gran golpe final entre seguir las normas, digamos, de la sociedad o arriesgar sus vidas, no me acuerdo, iba por ahí. Sí, lo que todo ladrón de bancos le pasa. Sí. Seguir atracando o asumir las normas de la sociedad. Es una serie de sucesos que están convertidos en una historia, pero no encuentro la trama. No sé si me voy a explicar. Sí. No es nada fácil hacer un logline. ¿De acuerdo? No es nada fácil. Nada. Podemos pasarnos días enteros, nosotros, la productora, desarrollando el logline, hasta que de repente dices, este es el logline. Pero claro, mucha gente que está aquí dice, bueno, ya está. Pues yo, si me dejas pensar un ratito, te saco un logline. Bueno. El logline tiene su aquel. ¿Alguien me podría dar el logline de Indiana Jones en busca del arca perdida o de Tiburón? Las he escogido porque entiendo que son películas que ha visto todo el mundo. No voy a poner películas, me arriesgo un poco, pero ¿alguien ha visto estas películas y nos puede dar un logline, por favor? ¿Cuál vas a elegir? Tiburón. Tiburón. ¿Me puedes contar Tiburón en una frase y media? Un tiburón pone en peligro ¿cómo sería? Vacaciones de una ciudad. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Y? Y Eso es el comienzo de la historia, pero Sí. no tengo película todavía. vale, Llega un tiburón, pone en peligro una ciudad. para salvar, digamos, la economía de la ciudad, el sheriff, Bueno, ya nos estamos yendo a una medio sinopsis. bueno, Ahí está, es que está. Yo quería compartir de manera muy coloquial entre nosotros, perdóname la expresión, lo jodido que es hacer un logline, ¿eh? Es que es muy complicado. Pensar en vuestras historias. El jueves y el viernes hay que entrar con un logline. Así se vende un proyecto. Con un buen logline. ¡Pum! Me llamo tal, logline. Si el logline está bien hecho, se despiertan todas las alarmas. ¿Vale? Si empezamos a enredarnos, muchas veces, a mí me ha ocurrido y nos ha ocurrido a veces cuando recibes un proyecto y preguntas y tienes una charla con alguien que lleva 1 año y medio o 2 desarrollando una historia, y te viene con un guión de 120 páginas, versión 11, preguntas, ¿me puedes contar de qué va tu película en un minuto? Me lo voy a inventar, ¿eh? Bueno, mi película es una película muy interesante. Bueno, esto es una historia que me pasó a mí y entonces, bueno, lo quiero compartir porque es la historia de Juan, que Juan es un chico, bueno, está ambientado en un chico de mi pueblo, ¿vale? Que le pasó una historia, bueno, fue increíble. Fue una historia que había, bueno, sus padres venían de León y entonces esto es un pueblo de Granada y entonces era un chico que era minero y ese pueblo que tenía muy poca gente, entonces de repente un día va a la mina, pero bueno, tengo que decir que su prima, que también aparece en la película, eso es a lo que nos enfrentamos generalmente. A minutos y minutos y minutos de verborrea donde no pasa absolutamente nada. Pero no lo leáis todo. Seguidme el juego. Vamos por partes. Idea. Tengo una buena idea. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Estamos con los amigos, con la familia, en una mesa, cervezas, una celebración, y alguien dice, ¡ay, se me ha ocurrido una idea!
O lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Estás en las mesas de las bodas. Las mesas de las bodas, llega a la mesa de la boda, entonces siempre suena, oye, hay uno aquí que hace guiones. Entonces, cuando ya detectan quién es, procuras decir que no eres tú, para que no... Pero entonces todo el mundo te dice, yo tengo una historia, si te cuento mi historia, haces una película. O sea, eso es todo... Todos los días todo el mundo, tengo una historia, bueno, mi prima tiene una historia que si te la cuento hacéis un peliculón. No hay ninguna historia. Es muy difícil encontrar una buena historia. Si tuviéramos la llave para encontrar esas buenas historias, yo no estaría aquí. Y además las películas no las haríamos nosotros, las harían los bancos. Una idea es una premisa sumado a un buen logline. La premisa... Me he acordado de la comedia esta que os he dicho. Joder, en un pueblo donde nunca pasa nada, cae la lotería. Bueno, oye, qué gracioso. ¿Y qué pasa? ¿La cobran todos y se compran todos Mercedes y yates? No. Ya empezamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que solo la cobra la mitad del pueblo. Coño, ¿y eso qué ha pasado? Porque es que, bueno, en teoría los billetes ganadores solo los tiene parte del pueblo, pero no pueden cobrarlo. ¿Por qué? Porque claro, es que quien diga que lo ha cobrado es que ha estado en un prostíbulo. Esto ya no es una sucesión de hechos cronológicos. Esto es que alguien que vivía en su espacio de confort se encuentra con un problema. O me vuelvo millonario o me divorcio. Y entonces empezamos a tener unos protagonistas que tienen un conflicto definido, que tienen que salvar una serie de obstáculos para... ¿Y qué pasa si no? Mirad, por colores, ¿vale? Esto no está sacado de ningún libro, ¿eh? Todo esto me lo monto yo, mal que bien, después de ciertas reflexiones en el día a día. Por colores. ¿Quién? Vamos a hacer un logline. Ir pensando ya en vuestra historia. ¿Quién? Si no atinamos bien con el protagonista, el logline no vale. Esto pasa muy a menudo, ¿eh? Es decir, digo, ¿mi protagonista es María o es Pedro? Bueno, pues los dos. María y Pedro ya no vale. Como sea Pedro, ya no vale. Porque luego, cuando vas a dar el siguiente paso, se te bifurca y ya no puedes. Un especialista de la CIA. Yo no digo Juan, un chico rubio alto que le gusta el tenis. Las descripciones son para las novelas, ¿vale? Y para luego, más tarde, los guiones. Estamos en el arte del logline. Tengo que saber quién, ¿vale? Y para decir quién es mi protagonista, tengo que darle un contexto. Fijaros lo que hemos visto antes de Indiana Jones. Un especialista de la CIA. Aquí ya nos están diciendo que hay un tipo que muy normal no es. Porque no trabaja de 8 a 3, no es funcionario de Hacienda. ¿Vale? ¿Mm? Sí, la película es algo, ya os lo digo. No. Un especialista de la CIA. Joder, ostras, este va a tener movida. ¿Qué? Cuéntame la película. ¿A este qué le pasa? Porque puede ser un especialista de la CIA que va a hacer el cumpleaños de su hija y no encuentra globos en la ciudad. No me traigas esta historia aquí. Organiza una operación encubierta. ¿Qué tiene que hacer? Organizar. Ya tiene que hacer algo. Le sacamos de su casa, usted tiene que hacer una cosa. ¿El qué? Una operación encubierta. Chan, chan, ya empezamos. Incertidumbre, incertidumbre y anticipación. Incertidumbre, anticipación. Encubierta. Joder, ¿encubierta por qué? Bueno, aquí me he ido un poquito antes. ¿Cómo? ¿Sabéis qué es el cómo? Al final, la película. ¿Y cómo produce una operación encubierta este tío, este agente de la CIA? Tiene que producir una falsa película de Hollywood. O sea, que tiene un tío de la CIA, tiene que meterse a productor, sin tener ni idea, para una película falsa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Fijaros, es que está delimitadísimo.
para rescatar a 6 diplomáticos americanos. ¡Ostras! O sea que tenemos a un tipo que está en su casa desayunando, le llaman de la CIA porque es un especialista, le dicen, oye, haz las maletas que tienes que hacer una operación encubierta, te vas a jugar la vida, ¿vale? ¿Y cómo? Pues hay que producir una falsa película. Joder, ¿y para qué? Para rescatar a 6 diplomáticos americanos. Nos lo están poniendo complicado ya, ¿eh? La cosa es complicada. Y dices, ¿y cuándo? ¿Y dónde? Contexto. Durante la crisis de los rehenes de Irán en 1979. ¿Dónde se hace la película? La película es de 1979, tiene que meterse en la boca del lobo, Irán era el mayor enemigo declarado de Estados Unidos en aquella época, había una crisis profunda entre ambos países, había una guerra declarada profunda, profundísima, ¿vale? Y entonces es un tipo que tiene que salir de su entorno, montar una operación encubierta, producir una falsa película de Hollywood para rescatar a 6 diplomáticos americanos que están de rehenes en Irán. 2 líneas. Argo. 2 líneas. No sé cuántos caracteres, pero esto creo que es un tuit, básicamente. ¿Se pueden contar las películas en 2 líneas? Sí. La mía no. Mal. El Señor de los Anillos, con sus 480 minutos, se pueden contar en 2 líneas. Y Mad Men y todo lo que nos dé la real gana. Y una teleserie latinoamericana de 555 capítulos. 2 líneas. Siguiendo este esquema. ¿Quién, qué, cómo, por qué, dónde y cuándo? Indiana Jones. Hemos visto la introducción a Indiana Jones. Si me permitís. Y no lo olvidéis, Michelson capítulos 4 y 5 para la próxima clase. Y estaré en mi despacho el jueves, pero no el miércoles. Un profesor de arqueología. Lo tenía, Marcus. Lo tenía en la mano. ¿Qué pasó? Adivínalo. ¿Belloc? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Estoy seguro que cuanto haces por el museo se ajusta al Tratado Internacional para la Protección de Antigüedades. Es precioso, Marcus. Lo puedo conseguir. Lo tengo todo planeado. Solo lo puede vender en Marrakech. Necesito $2000. Escucha, hay unas personas que quieren verte. Mira, tengo estas piezas. Son excelentes piezas, Marcus. Fíjate. Ah, Indiana. Sí, las comprará al museo como siempre sin hacer preguntas. Están muy bien. Valen por lo menos el precio de un pasaje para Marrakech. Esas personas son importantes, están esperando. ¿Qué personas? Servicio de inteligencia del ejército. Sabían que vendrías antes que yo. Parecen saberlo todo. No me han dicho qué quieren. ¿Y yo para qué tengo que verles? ¿Me he metido en algún lío? Susan. That's right, I said we'd talk. Marcus, be a pal. Give us 4 or 5 minutes. Will you go have a cup of coffee? Not now, dear. Professor Jones has a very important meeting. I was hoping we'd have some sort of a conference. I'll be back in my office around noon. All right? Noon. Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Profesor de arqueología, experto en ocultismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras? Podría llamarse así. ¿Por qué no se sientan? Estarán más cómodos. Gracias. Gracias. Sí, es usted un hombre de muchas facetas. ¿Estudió con el profesor Ravenel en la Universidad de Chicago? Sí, así es. ¿No sabrá usted su actual paradero? Tan solo rumores. Creo que anda por Asia. No he hablado con él desde hace más de 10 años. Éramos amigos, pero tuvimos ciertas discrepancias. Doctor Jones, usted debe comprender que todo esto es estrictamente confidencial. Lo comprendo. Ayer por la tarde, nuestras secciones europeas interceptaron un comunicado alemán que se enviaba desde el Cairo a Berlín. Por esa razón, Hace 2 años que los nazis tienen equipos arqueológicos recorriendo el mundo entero en busca de todo tipo de objetos religiosos. Hitler está chiflado por el tema, está loco. Su obsesión es el ocultismo. En estos momentos, aparentemente están realizando unas excavaciones arqueológicas en el desierto, cerca del Cairo. Bueno, tenemos cierta información, pero no podemos descifrarla. Tal vez usted pueda. Tanis, proceso, desarrollo. Adquirir cabezal, bastón de Ra. Abner Ravenel, Estados Unidos.
Los nazis han descubierto Tanis. ¿Qué significa eso para usted? Tanis. La ciudad de Tanis posiblemente es donde esté el arca perdida. Descubre el nuevo infalible eyeliner automático 36 horas. Hasta 36 horas de duración. De L'Oréal Paris. Ya sabéis que L'Oréal Paris tiene un... Bien, fijaros. Todo esto que estoy contando, que mucha gente puede decir, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé, pero luego hay que poner en práctica. Un profesor de arqueología de la Universidad de Arizona, contexto, ¿vale? Aquí podría quitar Universidad de Arizona y decir, especializado en encontrar piezas extrañas, es requerido para encontrar por la CIA. Es decir, ¿quién te requiere? La CIA, no es lo mismo que te requiera tu padre. Si te requiere la CIA, es que la cosa ya se pone difícil. ¿Para qué? Fijaros, el mismo esquema de arriba. ¿Quién, en amarillo, es requerido por la CIA, ¿vale?, para encontrar el Arca de la Alianza, objetivo supremo, la mayor fuente de poder de la historia? ¿Qué pasa si fracaso? Antes que los nazis. No hace falta decir que es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos el antagonista, el problema es el tiempo, porque tengo que encontrarlo antes que ellos, y quien encuentre eso, gana la guerra y destruye el mundo. Es que no le podemos decir a este tipo, no le podemos poner más problemas, ¿vale? Fijaros, línea y media. Un profesor de arqueología de la Universidad de Arizona requerido por la CIA para encontrar el Arca de la Alianza, la mayor fuente de poder de la historia antes que los nazis. Ya está contada la película entera, los 100 y pico minutos, entera. Y lo hemos visto en esta secuencia. Por eso cojo estas películas. Estas películas te pueden gustar más, menos, haberlas visto o no haberlas visto, pero son obras maestras narrativas. Van a lo que van. No hay fantasías. ¿De qué va esta película? ¡Pum! Te presento al personaje en una escena que dura unos segundos, aparecen dos tíos y le dicen, usted tiene una película que protagonizar. ¿Cuál? Esta. Y se llama Un Logren de una línea y media. Así se vendían las películas. Estas películas se vendían así. Un extraterrestre caído accidentalmente en la Tierra es acogido por una familia media americana que lo esconderá de la compulsiva búsqueda de la CIA mientras el alienígena busca volver a su hogar. Un grupo de científicos se une para crear una empresa de cazafantasmas ante la plaga de espectros que asola la ciudad de Nueva York y amenaza al mundo. Un enorme tiburón blanco asola las playas de un pueblo de la costa americana, por lo que el alcalde y el sheriff del condado deberán encontrar un excéntrico pescador y un científico para intentar darle caza y salvar así la temporada turística. Vamos a centrarnos en este. ¿Quién? Un enorme tiburón blanco. ¿Quién es el prota? Seguramente todo el mundo diría, el inspector. Bueno, ojo, porque es un detonante aquí. Yo ahora pregunto, ¿quién es el prota de Tiburón? Pues no. Es que lo he hecho de trampa. ¿Quién es el prota? El tiburón, porque como está delante, el tiburón. No, porque el tiburón está en su hábitat natural. El tiburón se dedica a comer. Su objetivo es comer, vale, muy bien. Pero hay alguien que vive en un pequeño pueblo de Martha's Vineyard, que está al lado de Nueva York, todo va bien, nunca pasa nada, un sitio turístico, la playa, los veraneantes, y de repente, catapum, señor sheriff, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Tiene que dar caza a un gran tiburón blanco. Un enorme tiburón blanco, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Asola las playas de un pueblo de la costa americana. ¿Y entonces qué hacemos? El alcalde y el sheriff, podía quitar el alcalde, el sheriff del condado, que es la persona que está al cargo de la seguridad de la zona, ¿qué tiene que hacer? Contratar a un excéntrico pescador y un científico, porque él solo no puede, nos está diciendo es que él solo no puede, necesita más, ¿eh? Con lo cual ya tenemos a un prota con sus coprotagonistas, que hacen un triunvirato. Cuanto mayor es el enemigo, más fuerza tiene que tener nuestro protagonista. Él solo no puede, necesita dos, un científico y un experto pescador, porque es que el bicho es demasiado grande para mí solo, ¿vale? Para darle caza. ¿Y qué pasa si no le doy caza? Aparte de que muere gente, se pierde la temporada del verano, pero muere gente. ¿Qué pasa si Indiana Jones no
consigue el Arca de la Alianza, pues que no estaríamos aquí. ¿Qué pasa si ET no llega a su... Perdona. ¿Qué pasa si Indiana Jones no consigue el Arca de la Alianza? Pues ya sabemos lo que pasa. Fijaros lo importante que es la pregunta que os decía. ¿Y qué pasa si tu protagonista no consigue finalizar la película y dar la solución? Todo esto son logline de películas, que todos habéis visto. Mientras reparan un satélite fuera de su nave, 2 astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio intentando por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra. Eso es Gravity. ¿Vale? Un profesor de química descubre que tiene cáncer terminal y decide ponerse a traficar con metanfetaminas en secreto para ganar mucho dinero en poco tiempo y poder mantener a su familia en su ausencia. ¿Vale? No hay un solo logline de aquí que no haga esto. Son 2 líneas, alguno tiene 3, pero vamos, la tercera es una palabrita. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito más complicado. ¿Qué cosas hay que hacer en un logline y qué cosas no hay que hacer en un logline? Repito, es sumamente importante, no solamente para vender la película en un pitch, sino para saber qué historia tienes entre las manos. Si no puedes hacer el logline de tu película es que no tienes una trama. Tienes una idea, pero posiblemente no tengas... Tienes una historia a lo mejor, pero posiblemente no tienes trama. El logline tiene que incluir el conflicto, ¿vale? Interno o externo. El objetivo del personaje, los obstáculos y el lugar y momento donde ocurren los hechos trabajando las 8 variables. No me voy a meter en las 8 variables. ¿Qué tiene que tener el logline? Prota y antagonista. El objetivo. La acción del protagonista, un límite. ¿Qué pasa si no? Fijaros, si no cojo al tiburón antes de que empiece la temporada de verano, pues la hemos liado. No revelar el final, bueno, aunque no decimos si va a tener éxito o no, sabemos cuál es el objetivo, ¿vale? El género ya viene dado dentro del logline, podemos decir, es una comedia, vale, pero generalmente ya podemos ver si esto no son comedias, ¿vale? Pero el logline que he contado de Villaviciosa de Abajo sí es una comedia, ya se ve que es una comedia. Dices, aquí se va a liar parda, ¿no? Los que tienen el billete. ¿Dónde estoy? Vale, y hay que dejar hambriento a quien lo escucha. Es decir, el logline está para dar información y para crear incertidumbre, ¿vale? Anticipar incertidumbre. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que descubrir todo lo que cuenta la película, no es una sinopsis. No hay que hacer preguntas. Hay muchos loglines que son, ¿qué pasaría si 2 astronautas quedan flotando en medio del espacio? Pues no lo sé, cuéntamelo tú, para eso has venido a contarme una película, ¿vale? Esta película es mi visión personal sobre el tema de la eutanasia y cómo afrontar la muerte. Muy bien, monta un partido político. Es decir, nosotros queremos escuchar el logline, no tu vida, ni lo que tú crees, ni tus ideas. Eso está muy bien, pero yo necesito que me cuentes una historia. No la historia de tu vida, no el por qué has venido aquí, no pierdas el tiempo. Cuéntame tu historia. Y esto, de verdad, yo me lo aplico a mí mismo porque yo fallo todos los días, ¿eh? Esto es continuo. Continuo. Perdemos más tiempo en decir quiénes somos y por qué estamos aquí. Sí, pero cuéntame tu historia. Y si no me estás contando tu historia, es por algo. Y entonces empiezas a rodear. No, esto es una historia muy interesante que le pasó a mi prima, fijaros qué cosas, porque yo lo que quiero hacer aquí es dar un mensaje a la sociedad, pues está muy bien. Coge un micrófono o un megáfono y te pones en la plaza. Sí, está muy bien, pero ¿tienes una historia? Y hay veces que la historia no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no la hay. Y entonces es cuando nosotros como creadores no tenemos nada que enseñar. Aquí, bueno, sabéis la diferencia entre un storyline, una sinopsis y un tagline. No la voy a contar, me lo voy a saltar ahora y me voy a meter un poquito más en los problemas que nos encontramos. Estos son cositas que he ido hablando con compañeros, también cosas que he leído, ¿vale? En algún blog de algún compañero muy interesante y cosas que yo he vivido personalmente. ¿Qué nos encontramos en loglines? ¿Qué problemas nos encontramos? Pues cuando un logline no tiene contraste. Un ejemplo. Un agente del servicio secreto debe arriesgarlo todo para salvar al presidente de Estados Unidos al que ha jurado proteger. Claro, es que todos los agentes secretos han jurado proteger al presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué?
Si no me cuentas nada. No sé cuál es el objetivo, cuál es el problema que tiene el presidente, quién le quiere matar, a qué se enfrenta. Es que no hay nada. Fijaros que podríais decir, oh, eso es una historia, ¿eh? No es ninguna historia, no es nada. Es un señor que tiene que arriesgarlo todo para salvar al presidente. Pero ¿y qué es todo? ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Tiene una hipoteca? No lo sé. ¿Dónde van a matar al presidente? ¿Quién es el antagonista? ¿Qué pasa si no lo consigue? Vale, muere el presidente, pero no sé, a lo mejor es malísimo el presidente. Es decir, aquí no hay nada. No aporta, ¿eh? Segundo caso, no aporta. Un superhéroe todopoderoso se enamora de la hija de su archienemigo y debe decidir si revelar su verdadera identidad a ella. Una película para contarse un tío se quita una máscara. Aquí no hay historia, aquí no hay nada, ¿vale? Acaba con un misterio, o solo es una premisa. Un poderoso abogado se ve obligado a cuidar a su sobrina rebelde de 6 años de edad durante una larga interrupción de energía en Nueva York. ¿Se llevarán bien? No lo sé. Cuéntamelo tú. Esa es la película. Contiene una docena de ideas a medias. Esto es muy común. Tengo una película y son cosas así que se van, ocurrencias, pinceladas así que se van soltando. Kathleen tiene 12 años y se encuentra con su excéntrico tío y mentor, que vuelve a la ciudad después de décadas en el espacio. Le revela que ha descubierto un portal a una nueva dimensión y Kathleen es el único que pueda salvar a la humanidad de los alienígenas carnívoros horribles a punto de invadir la Tierra. No entiendo nada. Una señora que puede... unos alienígenas que vienen y entonces ella, hay unas dimensiones... No, ¿veis que no hay estructura? ¿Eh? Y utilizamos 4 líneas para contar muchas cosas. Un personaje sin conflicto. Esto se ve mucho, ¿eh? Esto se ve mucho. En el transcurso de una larga caminata, juntos, 2 hermanos deberán llegar a un acuerdo, sobre la muerte de su mejor amigo. Esto es muy recurrente hoy en día. Esos loglines, como os he dicho, ¿no? Una serie de amigos se encuentran después de 30 años y cada uno tiene muchos problemas. Entonces deciden irse una semana a una casa rural y se contarán unos a otros y descubrirán grandes secretos ocultos. Es que, o sea, hay 400 millones de logline como ese. No, yo lo que quiero saber es por qué ocurre en esa casa. ¿Qué pasa en esa casa? Y cómo de repente vamos a descubrir que Pepito es un atracador de bancos y que les va a robar a todos, por ejemplo. Me lo estoy inventando. Es decir, hay miedo a contar el conflicto. Hay miedo a contar la historia. Hay miedo a decir, esta es mi historia. ¿Sabéis por qué tenemos miedo? Porque tenemos miedo a que nos digan, no hay historia, no funciona, no la entiendo. Somos personas que trabajamos al final con nuestro ego y que llevamos mucho trabajo detrás y en el fondo nos da miedo contarlo. El problema es que cuando te vas a una plataforma o cuando te vas a una televisión y tienes 5 minutos, el primer minuto es el que prácticamente dicen, he visto el pitch. Y si no lo ven, no lo ven. Y si lo ven, lo ven. Y te van a pedir más. Pero si no lo ven, no lo ven. Y no lo vas a arreglar. No lo vas a arreglar. ¿Vale? Una historia con incongruencias, que también lo hacemos muchas veces, ¿no? 2 gigolos exitosos deben arriesgar todo para hacer un espectáculo de striptease y pagar una operación de corazón de su abuela enferma. Si son exitosos, ¿por qué se tienen que meter en ese berenjenal? De eso hay mucho. Estos ejemplos que os pongo, que son irreales, genéricos, esto es continuamente. Estoy convencido que si cogiéramos los logline que tenemos hoy aquí, encontraríamos esto seguro. ¿Qué ocurre? Que al final, el jueves, el viernes, que va a ser algo público, pero cuando tengáis la oportunidad de estar delante de los que ayer estuvieron dando la charla, no tienen tiempo. Aparte de que quieren leer un guión para ver cómo estructuras, cómo dialogas, cómo es tu ritmo y tu tempo, cómo manejas las variables del guión. Aparte de eso, dame un logline. Y si a mí me dices que tengo un profesor, un agente de la CIA, que tiene que montar una operación secreta en la que tiene que organizar una falsa producción de una película en Irán para sacar a 6 tipos que están secuestrados después del asalto a la embajada en 1979, te digo, coño, vamos a hacer esta película. Dame el guión. Y a lo mejor ganamos el Oscar, como fue el caso. Pero si me dices que en el transcurso de una larga caminata juntos 2 hermanos deberán llegar a un acuerdo sobre la muerte de su mejor amigo, te digo, ¿esto es te ha pasado el fin de semana? ¿O luego qué ocurre? Lo digo en plan un poco cómico, ¿eh? No, hay que ser muy respetuoso siempre con las ideas de la gente porque nosotros somos los primeros que tenemos malas ideas.
Eso es todo. Y entonces, claro, ahora vamos a deconstruir, ¿eh? ¿Quién es llamado a resolver un conflicto y cuál es su contexto? Un profesor universitario de arqueología. No tengo que decir, Indiana Jones es un tipo guapo que viste con camisas de felpa, pero ¿qué más da? Ya. Un profesor universitario de arqueología. Ya está. ¿Quién le encarga? ¿Quién detona? ¿Quién viene y le da con un palo en la cabeza para decirle, venga, vamos a hacer una película? La CIA. No es lo mismo que si vienen las hermanitas de los pobres para pedirle limosna. No tendríamos película. Pero si te viene la CIA a pedirte algo, pues tenemos un poquito de película. Bueno, y vamos a ver, ¿qué te pide? ¿Qué pasa? O sea, vienen, te sacan del despacho y te dicen, ¡hala! ¿Qué? Tienes que encontrar un objeto que no sabemos dónde está, que quizás es una leyenda y que a lo mejor no existe, pero que si existe tiene un poder tan potente e incalculable que quien lo tenga puede destruir el mundo y a todos los enemigos que se le pongan por delante. Vale, muy bien, pues lo tenemos, empezamos bien, o sea, que me tengo que ir a buscar a Egipto una cosa que sale en la Biblia que nadie ha visto nunca. Ya. Y además pónmelo un poquito más difícil, porque ya he puesto, pues sí, mira, es que lo quiere Hitler. Vale, fantástico. O sea, que encima tengo el reloj en contra y a al ejército más poderoso del mundo en ese momento detrás del mismo chisme. Muy bien. ¿Y qué pasa si fracaso? Bueno, pues tú verás, pero perdemos la guerra mundial, nos ponemos todos el brazalete con la esvástica y no sé, y así el imperio de los 1000 años, ¿no?, que decía Hitler. Pues ya está. Ahora hacemos el guión y rodamos una película, ¿vale? Y si traemos a Spielberg, pues ya es fantástico. Entonces, esto es todo. Esto es todo, pero esto es mucho, ¿vale? Ahora pregúntate quién es llamado a resolver en tu película un conflicto y cuál es su contexto. ¿Quién le encarga o detona un objetivo, que no tiene por qué ser quién, sino qué ocurre para que de repente tenga un objetivo? ¿Cómo tiene que resolver ese objetivo? ¿Cómo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Y quién se lo pide y qué pasa si fracasa? Por eso un profesor universitario de arqueología requerido por la CIA para encontrar el Arca de la Alianza, la más fuerte de poder de la historia, antes que caiga en manos de los nazis. Y tenemos en un tuit una película entera de 100 y pico minutos. ¿Vale? Vamos a desestructurar el logline. Esto es casi una ecuación matemática. Hay mucha gente que dice, vale, todo esto que estás contando está muy bien, pero es que yo cuando me tenga que poner a hacer el logline no sé qué hacer. Bueno, pues si no sabes qué hacer, generalmente hay una manera, hay unas estructuras con las que podemos trabajar. Mirad, cuando... Lo tengo en colores. Esto es una manera de hacer loglines. Cuando esto pasa, esta persona debe verbo para qué, antes o consecuencia. Esta es la fórmula genérica, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Cuando su casa cobra vida y comienza a devorar su contenido, cuando eso sucede, esta persona, prota, un diseñador de juegos agorafóbico, no digo, Leslie, un señor muy majo del barrio de Soho, en Manhattan, no, dame al personaje su contexto y una característica, un diseñador de juegos agorafóbico, telita, ¿vale? Entonces, cuando esto sucede, cuando su casa cobra vida y comienza a devorar su contenido, rojo, ¿quién? Esa persona, un diseñador de juegos agorafóbico debe, vamos con el verbo, debe, ¿qué debe hacer? Objetivo, superar sus miedos, perdonad, ¿cómo? Perdonad, aquí me he equivocado, ¿cómo? Superando sus miedos, ¿para qué? El objetivo, ¿vale? ¿Y el qué? Escapar. Tiene que escapar, ¿antes de qué? Antes de consecuencia, antes de que la casa lo dijera vivo. Y eso es un logline. Esto es un posible logline, ¿vale? Lo que he hecho aquí es trazar esta especie de estructura, de ecuación, porque hay muchas veces que la gente me dice que no puedo, que por mucho que... Porque es verdad, que por mucho que lo intento no me sale el logline, que no me sale el logline. Y hay loglines que salen a los días. Bueno, cógete esta plantilla.
Si tu historia con esta plantilla no funciona, es que no hay historia. Y claro, ahí es donde viene el golpe duro, que dices, pero si yo llevo 2 años rodeado de papeles, levantándome a las 5 de la mañana, escribiendo bajo la luz de la luna, intoxicándome con el humo, porque lo que sea, me pone, ¿no? Y me da inspiración. Ya, pero si esto no funciona, es que no hay nada que contar. ¿Vale? Fijaros, ahora voy a trasladar esta estructura y la voy a poner en Tiburón, que no es el logline que os he contado antes, pero es otra forma de logline de Tiburón. Cuando... ¿Quién? Un gran tiburón asesina a varios bañistas en plena temporada de verano, esto sucede. ¿Quién? ¿Fijáis cómo ¿Veis cómo el tiburón no es el protagonista? ¿Lo veis? Aquí se ve. Porque esta persona debe. ¿Quién? El tiburón no debe. Claro, ahora has hecho, ¡hala! Claro, aquí se ve. Aquí se ve por qué el tiburón no es el protagonista de Tiburón. Es la consecuencia que produce, es el origen que produce nuestra película. ¿Quién? El sheriff del condado. ¿Y qué tiene que hacer el sheriff del condado? Bueno, sigo, ¿eh? Es que como aquí había un triunvirato, el sheriff del condado, con la ayuda de un extravagante marino y un joven biólogo, estas personas deberán darle caza, ¿vale?, para salvar la temporada turística de la zona y, evidentemente, las vidas de las personas del pueblo. Lo que ocurre, ¿vale?, si no consigo el objetivo. Esto es una manera, más o menos, de estructurar un logline. Podemos meterlo un poquito más. Más colores. Más colorcitos, ¿vale? Aquí le he agregado, ¿vale?, haciendo esto, lugar, tiempo, hasta conseguir esto. Ya nos vamos acercando a un logline un poco más espaciado, ¿no? Cuando su casa cobra vida y comienza a devorar su contenido, un diseñador de juegos agorafóbico debe superar sus miedos para escapar antes de que la casa le dijera vivo. Habíamos acabado antes ahí, pero sigo un poquito más. Haciendo que... ¿Cómo? ¿Cómo lo va a conseguir? Haciendo que arda hasta conseguir reducir las cenizas. Y aquí tenemos una historia y una trama. La historia son sucesos que ocurren de manera cronológica, pero no tienen por qué tener una trama, ¿vale? Tenemos una película, tenemos una serie cuando tenemos la trama. Fijaros que hemos ido de la idea a la premisa, hemos pasado por tema, mensaje, texto, contexto, etcétera. De la premisa nos hemos ido a la historia y de la historia nos hemos metido en la trama. Si ya tenemos una trama, la podemos encontrar aquí. Por eso, cuando le preguntas a alguien, dame el logline de tu película, no necesitas más de 30 segundos para contar tu serie. Si los necesitas, algo está ocurriendo ahí, ¿eh? Allí lo tenéis, cuando un gran tiburón asesina a varios bañistas en pleno verano, el sheriff del condado, con la ayuda de un extravagante marino y un joven biólogo, deberá darle caza para salvar la temporada turística de la zona, navegando por la costa durante días hasta asesinar al enorme escualo. Y así se vendían las películas en Estados Unidos hace unos años. ¿Eh? Y ya está. Por lo tanto, cuando alguien dice, es que mi película no se puede contar en 2 líneas. No se puede, no se puede. Es que de toda la historia de la cinematografía, la tuya es la que no se puede. ¿Vale? Todo. La Biblia se puede contar en 2 líneas, en 3 líneas. Entonces, al final, lo importante es conocer tu historia. Conocer el protagonista, conocer el conflicto, conocer a dónde va, conocer el antagonista, conocer cómo, cuándo, por qué, dónde, ¿vale? Y de qué manera. Lo enormemente llamativo de todo esto es cómo lees cientos y cientos y cientos de proyectos y termina siendo muy difícil encontrar un logline. Son premisas, ideas, mensajes, inquietudes, pero lo que necesitamos es que me cuentes tu historia, ¿vale? Y esto es una manera de contar tu historia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26 palabras. ¿Vale? Esto es una historia inventada, pero vamos, ya lo habéis visto, que con Tiburón, con el Arca de la Alianza, con cualquier película del mundo mundial, podríamos hacer esta estructura. Porque está todo inventado, porque las historias se están contando desde hace miles de años, porque es intrínseca en nosotros. El ser humano está hecho para contar historias, para contarlas y que nos la cuenten. Hoy en día
no os voy a decir nada. Hoy en día todo el mundo piensa que tiene una gran historia que contar porque su vida es una historia. Nos hemos ficcionado nuestras propias vidas, ¿eh? Todos pensamos que somos víctimas de algo, que somos héroes de algo, que somos verdugos de algo, pero la realidad es que encontrar una buena historia es profundamente difícil. Repito, porque si fuera fácil, pues no estaríamos aquí. Estaríamos disfrutando de nuestra maravillosa economía por haber vendido muchas historias, o lo estarían haciendo los bancos, las películas. Esto que os he comentado hasta aquí es una... Voy a acabar porque voy a aprovechar... ¿Qué hora es? Vale. Quiero dar paso a palabras y quiero aprovechar que ha venido un maestro. Acaba de entrar en la sala uno de los grandes guionistas que hay y que tenemos en España. Esto es cierto, es real, no les esté adulando por gratitud, y le he invitado también a que viniera hoy para darnos un poco la impresión de lo que es contar un logline, cómo resumir tu historia y cómo hacer un pitch. ¿Por qué le doy tanta importancia al logline? Porque al final el logline es lo que atrapa, es lo que cuentas en una cena a un productor, es lo que cuentas en un pitch a una persona de una plataforma, etc. Bueno, como os he dicho, historia no es trama, ¿vale? La trama es cuando tú ya tienes una sucesión de acontecimientos que tienen un significado y que hacen desarrollar el contexto, hace empujar, ¿vale?, a los personajes a tomar decisiones, ¿vale? Fijaros, si un logline fuera simplemente una historia, sería una secuencia de eventos seguidos, y sería así. Un tiburón está matando gente, alguien caza al tiburón, alguien mata al tiburón. Eso es una historia, pero no es una trama. La trama es lo que os he contado ahora. Es esto, pasa por esto, pasa por esto, pasa esto, alguien tiene que hacer esto, luego viene esto, pasa esto, hasta que llegamos a esto. Un buen logline va más allá del principio, medio y final. Construye un arco dramático que explica cómo los eventos cambian a las personas, ¿vale? Los eventos cambian a las personas. El sheriff no es el mismo cuando termina. Por cierto, en la película Tiburón os he dicho apego, ¿no? El amor, el apego, la muerte, el fracaso. El hijo del sheriff está a punto de morir devorado por el tiburón. Ya no solamente que tiene que proteger a su comunidad, es su propio hijo, es su propia familia. Aumentamos el problema, ¿vale? Bien, cuando un gran tiburón blanco gigante aterroriza un resort de playa, el sheriff, un marinero, tienen que... Eso es una trama. El problema, por cierto, abrir la brecha de curiosidad, ¿vale? Generalmente en los logline no decimos si tenemos éxito o no el protagonista. Abrimos lo que llamamos la brecha de curiosidad. Hombre, generalmente entendemos que es que va a cazar al tiburón, pero no lo decimos, ¿vale? Acordaros, drama, mezcla de incertidumbre y anticipación. Mirad, otro tipo de logline, cazafantasmas. Cuando se abre una puerta al inframundo en Manhattan, un equipo disfuncional de investigadores paranormales debe aprender a trabajar juntos para detener la amenaza de otro mundo antes de que este mal se desate sobre la humanidad. Estos eran los logline de venta de estas películas, los logline reales, ¿vale? Contado es muy fácil. Seguramente todo lo que os he contado hasta ahora es fácil de entender, es fácil de escuchar. El problema es cuando tú tienes que hacerlo en tu casa solo y decir, tengo que resumir 120 páginas, o 8 capítulos, o 2 temporadas, o 16 capítulos, o los que sean, en 3 líneas, ¿vale? Respetando siempre, cuéntame tu historia. No me cuentes tus inquietudes, no me cuentes quién eres tú, no me cuentes tus rollos y tus historias, cuéntame tu historia. Y al final, como hablábamos ayer en la mesa redonda y en la cena anterior, por encima de todo, en la industria audiovisual lo que funciona es una buena historia. Y lo que funciona es el guión. La historia, la historia, la historia. La historia, la historia y la historia. No hay otra cosa que la historia. Luego, la puedes liar en el rodaje, puedes escoger mal a los actores, puedes hacer un mal montaje, puede haber una producción desastrosa, lo que tú quieras. Pero la historia, si no funciona, si la historia no es solvente, la película no va a llegar a buen puerto. Y para saber si una historia es solvente, lo primero que tenemos que tener es la posibilidad de hacerle un gran logline. Esto. Si no somos capaces de sacar esto, no tenemos una historia. Eso es duro, de enfrentarse a ello. Porque habrá gente que diga, que yo llevo 2 años trabajando y tengo una historia por narices. Vale, muy bien. Pues posiblemente no. ¿Vale?
Hay que enfrentarse a esto. ¿Puedo utilizar en un logline? Estos ejemplos, se acopla a ese micrófono. Estos son ejemplos que más o menos le vas por una. 2 líneas, 2, 3 líneas. Puedes hacer un poquito más, ¿sabes? Puedes hacer algo más, puedes hacer 4 líneas, 5, y ahí no pasa. Pero no por palabras. Por palabras, esto no es Twitter. Dime. La diferencia entre logline y tagline puede, o sea, cuando desarrollas el logline, al intentar hacer el tagline que tiene que ser como más directo, tienes que seguir también El tagline es... Bueno, esto no va. ¿Hola? No. Bueno, el tagline es una frase que resume tu historia en muy pocas palabras y que de alguna manera es lo que vemos en los carteles. Es una estrategia más de venta, de marketing. Pues imagínate, hay 3,7 trillones de peces en el océano. Ellos tienen que encontrar uno que es Buscando a Nemo. El tagline de Buscando a Nemo. O sea, no es un logline en sí mismo, es un reclamo, es un anzuelo. puede ser mucho más, o sea, no intentar contestar esas preguntas, pues sí, eso, más como... El tagline es una frase que está en el cartel. Para llamar la atención. Sí. Que puede estar muy bien para la portada del dossier, para enganchar en el pitch. Pues esto, oye, hay 3,7 billones de peces en el océano y debo encontrar a uno. Joder, está complicada la cosa. Y ahora te doy el logline. Un tagline bien hecho con un buen logline es la mejor manera de empezar un pitch. ¿Sería una buena solución tener una sinopsis y de ahí intentarla condensar al máximo para que... Ahí donde te sientas más cómoda. Lo importante es que respondas a todas las preguntas que hemos visto hoy. Yo no tengo la clave ni la llave de nada. Yo lo que hago me guío por intuición y a veces metes alguna estructura como la que he enseñado, casi mecánico, ¿no? Casi una ecuación matemática. Pero yo no tengo las claves para hacer un logline perfecto. Yo hierro mucho a veces en los loglines y estoy horas hasta que de repente digo, aquí está. La clave es en el menor... Yo tenía un profesor en la escuela, hace ya muchos años, que me acuerdo que una vez hizo una pregunta y dijo, ¿qué es el ritmo? Y si yo te pregunto qué es el ritmo, ¿qué es el ritmo? ¿Me puedes dar una definición? Hombre, alguna me darás, ¿no? Bueno, el ritmo, todo el mundo empezaría, es el tiempo, es la velocidad. Y nos dijo una cosa muy interesante, era montaje. El ritmo es la relación entre lo que quieres contar y lo que tardas en contarlo. Eso se me quedó grabado y procuro hacerlo siempre en los guiones. Escribir lo mínimo para contar lo máximo. ¿Vale? Por eso hay guiones que son excesivamente descriptivos, que dices, joder, hasta que me cuenta algo, hasta que pasa algo, eso es pérdida de ritmo. Cuando tú estás viendo una peli y dices, es que esto no... Pasan cosas, pero no pasa nada. Sin embargo, tienes que saber cortar la escena antes y empezar la escena después. Esto es un poco complicado, pero esto ya es una cuestión de, no sé, de experiencia, de haber leído mucho también, porque no se lee, de ver mucha película, pero el ritmo es lo que hace que te enganche, ¿vale? Y fijaros, es la relación que hay entre lo que quieres contar y lo que tardas en contarlo. Por eso hay cortometrajes que dices, ¿y 12 minutos para contar una cosa que se puede contar en uno? ¿Y una serie para contar lo que se podía haber sido una película? ¿Y un largometraje para poder... podría ser un corto? Tenemos que saber definir lo que queremos contar y contarlo en el menor tiempo posible. Y eso es un logline. ¿Qué es lo que me quieres contar? Y cuéntalo en el menor espacio posible. Que son 2 líneas, donde cada palabra es fundamental. Si te empiezas a exceder en la descripción del personaje, se acabó el logline. Si no encuentras al personaje, se acabó el logline. Si no tienes un conflicto, no hay logline. Si no está el antagonista, no hay logline. Si no sabemos a dónde vamos, no hay logline. Por eso os he puesto un ejemplo muy llamativo, al que me enfrento muchísimo. Y es un grupo de amigos o amigas que se encuentran después de 30 años, se van a hacer un viaje por España para encontrarse a sí mismos. Eso no es una película.
Eso es una anécdota, eso es una aventurilla, pero no me estás dando una historia, una trama. Porque no sé qué pasa en ese viaje, no sé cuáles son los problemas, no sé cuál es el objetivo, ¿no? Encontrarme a mí mismo, por dar clases de yoga, yo qué sé, ¿sabes? Pero no es lo que os he contado aquí con Indiana Jones, con Tiburón o con Argo o con lo que sea. Eso es una serie, una película. Me explico. Es verdad que alguien me podrá decir, pues hay muchas películas ahora que son de eso, que no pasa nada y hay gente dando vueltas por un bosque. Muy bien, pero no es lo que yo quiero hacer. Ni lo que hacemos en la productora, ni lo que muchas veces te piden en las plataformas o en las televisiones. Yo hablo de lo que es una historia. Otra cosa es que digas, bueno, pues yo no quiero hacer historias, yo quiero poner una cámara y durante 90 minutos que esté la pared en blanco. Yo eso no lo voy a criticar en ningún caso, pero mi obligación aquí es contar qué es un logline y cómo se hace. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? O sea, que no vengo aquí a sentar cátedra de nada, ni a decir que una película que dura 1 minuto y medio con 2 personas mirándose a la cara no es arte. Es arte. Pero estoy hablando de lo que es la estructura más aristotélica de la narrativa.